Yo le invito para que abra su Biblia en el libro de los Hechos. El libro de los Hechos. Gloria a Dios para siempre. El libro de los Hechos, capítulo 26. El libro de los Hechos 26. Vamos a hablar de algo tan precioso, tan poderoso. Espero que sea de bendición para su vida. Espero que lo entienda, hermano. Espero que entienda este mensaje. De verdad se lo pido al Señor con todo el corazón, que usted lo entienda, que usted lo comprenda. Amén, hermano. Para que su vida sea bendecida. Hechos capítulo 26. Póngase de pie, si es tan amable. Gloria a Dios por siempre. Vamos a leer algo poderoso, algo precioso. Vamos a leer desde el versículo 1 del 26 hasta el versículo 11. Vamos a hablar de algo precioso, hermano. Gloria a Dios. Con lástima, con lágrimas, en mis oraciones yo le pido al Señor, le digo: Señor, ¿por qué tanto desprecio para tu persona? ¿Por qué tanto desprecio para tu sacrificio? ¿Por qué tan poco se estima, Señor, lo que tú hiciste en la cruz del Calvario? Y lamentablemente el hombre se justifica por muchos medios, por muchas cosas. Se excusa, le echa la culpa a los demás, le echa la culpa al trabajo, le echa la culpa al vecino, le echa la culpa a todo el mundo, le echa la culpa. Pero la realidad es que menosprecia el sacrificio de Cristo. La realidad es que lo tiene tan en poco el sacrificio del Señor. Por eso es que yo lloraba y me decía: Señor, ¿por qué, Señor? ¿Por qué tanto? ¿Y acaso estaremos peor que el pueblo de Israel? Israel dio tantas maravillas de parte de Dios y aún así no quería cambiar. Hasta la fecha, hermano, Israel es el pueblo de Dios. Usted entra a Israel y hay imágenes y hay tantas cosas ahí, mi hermano, que no deberían de estar, porque Israel es el pueblo de Dios. Sin embargo, hemos salido hablando de la historia que Israel, siempre que Dios le levantaba un juez, cuando el juez vivía, Israel iba al pueblo de Jehová, pero el juez moría y se olvidaban de Dios y se volvían a la idolatría. Y es tanto el desprecio, el menosprecio que Israel tenía por el Padre Celestial, que aún el Señor se llegó a enojar tan grande que dijo que no iba a entrar nadie en el reposo de él. Ninguno de los que se habían revelado contra él iba a entrar en su reposo. Y el Señor no lo dejó entrar, solamente entraron los jóvenes, no entraron los viejos, porque eran tan despreciativos para con Dios. Estamos en un poquito de historia de eso, pero vamos a ver lo que dice el apóstol Pablo. Si alguien tiene razón para darle la espalda a Dios, es el apóstol Pablo. Si alguien tiene razón para no servir más a Dios, es el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque padeció mucho por causa de Cristo. Padeció bastante. Pero una cosa que Pablo había entendido y había dicho: ¿sabe qué? Todo lo que este mundo ofrece para mí es basura. Se lo hago a un lado, ¿para qué? Para ganar a Cristo, para alcanzar y ver a mi Salvador. Lo tremendo, hermano. Ojalá que todos pensáramos como el apóstol Pablo. Amén. Hechos capítulo 26. ¿Ya tiene su Biblia ahí? Amén. Si no trae Biblia, júntese con un cristiano. Eso siempre carga Biblia. Amén. Y vamos a leer el libro de los Hechos capítulo 26. Dice así la poderosa palabra de nuestro Dios: damos gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Entonces Agripa dijo a Pablo: se te permite hablar por ti mismo. Pablo entonces tendió la mano y comenzó así su defensa: me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas que soy acusado por los judíos, mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo que te ruego que me oigas con paciencia. Mi vida, pues, desde mi juventud
la cual pasé desde el principio, pasé en mi nación, en Jerusalén. La conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quisiera testificarlo conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que ha de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos, que se juzga entre vosotros cosa increíble, que Dios resucite de los muertos. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poder de los principales sacerdotes, y cuando los mataban, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Bendito el nombre del Señor. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te pido con todo mi corazón que esta palabra despierte las conciencias, despierte los corazones, y que la iglesia que está aquí, Señor, y aquellos que ven a través del internet puedan entender lo que tú hiciste en la cruz del Calvario, y que de una vez por todas se dejen de excusas y de pretextos y comiencen a valorar lo que tú hiciste, Señor. Comiencen a ver verdaderamente el sacrificio tuyo en la cruz del Calvario. Porque si vemos los errores de los demás, nunca vamos a cambiar, nunca vamos a vivir para ti. Pero si vemos el ejemplo tan grande de nuestro Salvador, entonces alcanzaremos la vida eterna. Te damos la gloria y la honra en el nombre precioso de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Levante su mano, de gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito tu nombre para siempre, Rey. Santo y verdadero. Puede sentarse, mi hermano. Puede sentarse. El apóstol Pablo narra ante el rey Agripa y le dice: ¿sabes qué, rey? Yo hace muchas cosas malas, hace muchas cosas terribles. Y si usted ve todo el capítulo 26 más adelante, Pablo comienza a narrarle su conversión y le dice: ciertamente yo buscaba hacerle daño a los del camino, a los que te seguían a ti, y buscaba hacerle mal, porque Pablo era fariseo. Sin embargo, cuando el Señor viene a su vida, porque cuando Cristo viene a la vida de alguien, la transforma. Eso sucede en todo ser humano, no hay excepciones. Que si alguien viene a Cristo y no ha cambiado, es porque no ha venido a Cristo. Eso es tan fácil de entenderse. Y Pablo comienza a narrar su conversión y le dice: Agripa, yo perseguía a los del camino, los azotaba, metía en las cárceles. Pero cuando iba camino a Damasco, una luz del cielo resplandeció sobre mí, capítulo 8 y 9 del libro de los Hechos. Una luz del cielo vino sobre mí y una voz que me decía: Pablo, ¿por qué me persigues? Y Pablo dice: todo lo que yo hacía lo hacía por ignorancia, porque no conocía quién eras tú, Señor. No sabía quién eras tú. Pero después de que el apóstol Pablo conoce al Señor, se enamora de Cristo, se enamora del Rey. Y es tan fácil ver cuando alguien está enamorado de Cristo, porque no quiere dejar de estar en su presencia. Cuando alguien está enamorado del Señor, no quiere apartarse de él. Los cultos se le hacen cortitos, el tiempo para venir a la iglesia, los días se le hacen largos, porque está enamorado.
¿Me explico? Pero cuando alguien no está enamorado, menosprecia, minimiza, incluso hasta le es fastidioso. Ahora sí vemos la historia de Israel. ¿Cómo es posible que Israel despreciara tanto al Señor a tal grado que cuando el Señor los saca de Egipto, los saca con señales poderosas? Ranas, plagas, pestes, mortandad, oscuridad. El río se convierte en sangre, algo tremendo, hermano. Señales contundentes. El fuego caía en Egipto y en Gosén, dentro de Egipto donde vivía el pueblo de Israel. Ahí no había nada de plagas. Cuando el ángel de la muerte vino a matar a todo primogénito, Moisés le ordena al pueblo de Israel que pongan sangre de cordero en los dinteles y en los marcos de la puerta. A tal manera que el ángel pasó y mató a todos los primogénitos de Egipto, pero a los de los hebreos no. Israel vio todo eso. No obstante, se van al desierto. En el desierto no tenían agua. Dios les da agua en el desierto. Amén. El mar estaba frente a ellos. El Señor lo abre delante de ellos. Ellos vieron las paredes de agua alrededor. Vieron cosas poderosas. Pero sin embargo, despreciaban tanto al Señor, tanto, que cuando llegaron a Sinaí y Moisés se fue a orar 40 días y 40 noches, el pueblo se hizo un becerro de oro y comenzaron a darle gracias a ese becerro diciéndole que él los había sacado de Egipto. Puede verse tanta ingratitud, puede verse tanto menosprecio, puede verse tan tremendo, hermano. El Israel, ese pueblo de Dios. Yo en la mañana que oraba le decía al Señor: yo sé que Israel es tu pueblo y tú lo vas a juzgar. De mi parte solamente corresponde bendecirlos. Amén, amén. ¿Cómo puede ser posible que en Israel haya homosexuales? Eso es algo ilógico. ¿Cómo es posible que se manifiesten homosexuales en Israel? Se olvidaron de lo que pasó con Sodoma y Gomorra. Se olvidaron de las leyes que Dios dictó. Es algo tremendo, hermano. Entonces, hemos visto a lo largo de la historia el menosprecio que tiene Israel por Dios. Un menosprecio tan grande que aún cuando la profecía de Zacarías se cumpla, el Señor le va a decir: los profetas se van a avergonzar de sus visiones, se van a avergonzar cuando me vean a mí, a quien traspasaron. Aleluya. Es algo tremendo, hermano, es algo poderosísimo. Apocalipsis 1:7 dice que todo ojo le verá y los que le traspasaron harán lamentación. Porque no le apreciaron, porque no le estimaron. Porque dice Isaías 53: nosotros no le estimamos, no le apreciamos. ¿Y cómo es posible, hermano, que haya cristianos que menosprecien a Dios? Que haya cristianos que menosprecien su palabra, que menosprecien su presencia, que menosprecien su sacrificio y no lo valoren. Me impresiona y me impacta el cambio tan grande que tuvo el apóstol Pablo. Cambio tan tremendo que después de que perseguía a la iglesia, ahora la defendía. Y él iba a todas las aldeas y a todos los pueblos y a todas las ciudades a defender a la iglesia. Es un cambio radical, drástico, tremendo. Nosotros cuando no teníamos a Cristo lo menospreciábamos. ¿Cuántos se acuerdan? A mí yo me acuerdo que me hablaban de Cristo y me daba coraje. No sé si usted conoce o ha oído hablar de Roberto y Sara. Cantamos sus cantos aquí. Son españoles. Pues Roberto y Sara grabaron un video para mí cuando yo estaba en Dallas, mandándome palabras, mandándome cantos, mandándome invitación para Cristo, y yo, hermano, lo ignoré, por completo lo ignoré.
¿Por qué, hermano? Porque yo menospreciaba tanto las cosas de Dios, menospreciaba tanto a los cristianos, menospreciaba, hermano, todo lo que tuviera que ver con Dios, yo lo menospreciaba. A tal grado, hermano, que era un blasfemo. En la iglesia Maranatha, ahí donde iba mi abuela, me llevaba, y como yo estaba endemoniado, a la vuelta vivía una señora que casi vendía frituras, vendía cosas ahí, y casi estaba desnuda. Yo iba ahí no a comprar, yo iba ahí nomás a verla a ella. Calentaba mi cabeza y me iba a la iglesia, y en los baños de la iglesia yo hacía cosas sucias. Porque yo menospreciaba tanto a Dios, menospreciaba tanto al Señor. Tremendo, terrible. Porque no conocía de su amor, no conocía de su misericordia. El apóstol Pablo, hermano, arrastraba a los cristianos, a los creyentes, los arrastraba, hacía cosas terribles. Pero después de que Pablo conoce a Cristo, se enamora de Él, se enamora. Y cuando alguien se enamora, esto es palpable, esto es visible, no se puede ocultar. No se puede ocultar. Cuando alguien está enamorado, no se oculta, eso no se oculta. Y entonces Pablo viene a una conversión total y completa, tremendamente. Y comienza a narrar y comienza a decir todo lo que le pasó, todo lo que le sucedió, todo lo que aconteció. Porque cuando Ananías fue a orar por él, le dijo el Señor: ve y dile a Pablo cuánto tiene que padecer por causa de mi nombre. Déjame decirte, hermano, que cuando nosotros nos hablaron de Cristo, el Señor vino a través de alguien, y cuando oraron por nosotros, el Señor dijo a nosotros: yo te voy a enseñar cuánto vas a padecer por causa mía. Y aquí es donde muchos no quieren padecer. Aquí es donde muchos no quieren pagar el precio. Antes sí hacíamos lo que nos daba nuestra gana, ofendíamos a Dios a diestra y siniestra, hacíamos cosas terribles, maldecíamos, robábamos, mentíamos. Pero cuando venimos a Cristo y el Señor nos pide santidad, nos demanda temor, no queremos hacer. No queremos. Esto es algo muy lamentable, esto es algo muy triste, hermano. Es algo tremendo. Principalmente porque Pablo ante Agripa no oculta sus errores, no oculta sus faltas, sino que dice: yo reconozco, Agripa, en otro tiempo perseguí a la iglesia, perseguí a los cristianos, lo reconozco. Y déjame decirte cómo viene el cambio y cómo viene la transformación total en la vida de una persona. ¿Cuándo? Cuando reconoce. Mientras usted no reconozca, jamás va a poder cambiar. Nunca. El salmista dice en el Salmo 19: ¿quién podrá entender sus propios errores? ¿Quién? Solamente el que verdaderamente quiere cambiar. Porque el que no quiere cambiar nunca va a entender que se equivoca, sino que le va a echar la culpa a los demás. Amén. Y siempre va a decir: es que él empieza, es que ella empieza, es que me dice, es que me hace, es que así, es que así. Nunca va a reconocer sus errores. ¿Sabe por qué? Porque en su corazón él no quiere cambiar. Porque en su corazón él está contento así como está. No quiere. Por eso no reconoce. Sin embargo, para mí no me da vergüenza. Bueno, sí me da vergüenza, pero no me detengo para decir lo que yo era antes. Porque yo sé que ahora ya no lo hago. Para decir de dónde me sacó Dios, los lugares que frecuentaba. No me da pena, sí me da pena, pero no me detengo. ¿Por qué? Porque sé que ahora ya no lo hago, porque sé que ahora Cristo ha cambiado mi vida. Amén, amén. Pero ¿por qué Dios cambió mi vida? Porque yo tuve que reconocer. Yo tuve que reconocer. ¿Por qué Dios usó tanto la vida de Pablo? Porque Pablo reconoció.
Y a donde quiera que iba, donde quiera que le preguntaban, él daba testimonio y decía que yo antes hacía esto y esto y esto, pero cuando esa luz y esa voz habló conmigo, ahí mi vida cambió. Ahí mi vida fue otra, fue transformada. Y esto es algo poderoso, hermano. Miren lo que dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3. Vamos a Filipenses capítulo 3. Bendito sea el nombre del Rey para siempre. Filipenses capítulo 3. Ayer me encontré con un video que me impactó tremendamente. Nunca lo había visto. Y lo vi, impactó mi vida, empecé a llorar. Y el Señor me trajo a la memoria muchas cosas. Y el Señor me hizo recordar de dónde me sacó. Y si alguien, después del apóstol Pablo, si alguien pudiera darle la espalda a Dios por todo lo que le han hecho, es un servidor. Yo tengo todo el derecho, humanamente hablando, de decirle a Dios: ¿sabes qué, Señor? Ahí nos vemos, por todo lo que he pasado, por todo lo que me han hecho. Sin embargo, yo no me enamoré de Dios de acuerdo a las circunstancias. Yo me enamoré de Dios por lo que Él hizo por mí. Y el problema de mucha gente es que se enamora del Señor, pero de acuerdo a las circunstancias, de acuerdo a las cosas. Si me hacen algo malo, pues entonces ya no amo a Dios. Si me falta la comida, pues entonces dejo de amar a Dios. Si tengo problemas, si tengo enfermedad, entonces ya no es mi Dios. No, así no funciona. Y Pablo viene a decirle a la iglesia: mira, te voy a platicar lo que he tenido que pasar por causa de mi Cristo, por causa de mi Señor. Y Pablo pasó tantas cosas que tiene la autoridad de decirle a los demás: confía en el Señor, porque Él es fiel. Amén. Mira lo que dice en el capítulo 3, versículo 1 en adelante. Pablo habla y dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto escribir las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios, y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también, miren lo que dice Pablo, ¿de qué confiar en la carne? Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, y comienza a decir lo que era: circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas para mí eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Qué hizo el apóstol Pablo? Todo su orgullo, su conocimiento de fariseo, toda su arrogancia, toda su soberbia, la hizo a un lado. Amén. Y dijo: lo tengo por basura. ¿Por qué los matrimonios se divorcian? ¿Por qué los matrimonios se separan? Por soberbia. Por soberbia. ¿Por qué? Porque ninguno de los dos quiere reconocer sus errores. Porque ninguno de los dos quiere decir: yo me equivoqué. Es más fácil decirle: es que tú no quieres. Es más fácil decirle a la otra persona y echarle la culpa. Es mucho más fácil. Fácil. Y entonces se echa la culpa el uno al otro y opta por decir: tú por tu lado y yo por el mío.
Porque cuando alguien no se enamora de Cristo, es imposible que quiera dejar su carne. Eso es imposible. Nadie puede dejar su carne por sí solo. Nadie puede quebrantar su orgullo por sí solo. Nadie quiere dejar su arrogancia, su prepotencia, su manera de ser. Nadie lo quiere dejar por sí solo. Es Dios el que cambia las vidas. Amén, amén. Es Él el que transforma. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Aleluya. Bendito su nombre. Bendito sea su nombre. Y Pablo decía: todo mi conocimiento, mi arrogancia, mi soberbia, lo tengo por basura. Pero él aclara por qué. Por amor a Cristo. Por amor a Cristo. Lo he dejado todo y por amor a Cristo. Ya no me interesa nada más que Cristo Jesús. Tal es así que Pablo se entregó con toda su alma, que Dios lo levantó como el último de los apóstoles y le dio la tarea de vigilar todas las iglesias. Y escribió la mitad del Nuevo Testamento del apóstol Pablo. Tremendo. ¿Por qué, mi hermano? Porque se enamoró de Cristo. Yo te pregunto, ¿tú estás enamorado de Cristo? Ya. Amén. Todo el mundo va a decir que sí. Pero tú puedes decir, como dijo el apóstol Pablo: todo mi orgullo, mi arrogancia, mi prepotencia, lo tengo por basura, lo hago a un lado para ganar a Cristo. Mis deseos, mis anhelos. Yo siempre hubo un tiempo, hermano, que yo siempre he querido tener un restaurante. Siempre. Y ese es un anhelo en mi corazón muy grande. Decía: voy a trabajar y voy a juntar dinero y voy a poner mi propio restaurante, una cafetería pequeña, tipo visto. Lo voy a poner. Y ese era mi deseo. Pero vengo a Cristo, el Señor me hace el llamado, y entonces mi deseo lo hice a un lado. Entonces mi anhelo lo hice a un lado. Y gente que me pregunta: ¿ya no vas a volver a Estados Unidos? Y digo: no, ya no. ¿A qué voy? Si me voy, ¿quién cuida la iglesia? Si me voy, ¿qué va a pasar? No puedo irme yo. No, pero es que tu sueño, sí, pues los sueños míos se acaban. Cuando yo vengo a Cristo, se quita mi sentir y se pone el sentir de Dios. Cuando yo vengo a Cristo, se pone lo que yo quiero y se pone lo que Dios quiere. Pero eso es cuando alguien se enamora de Cristo, cuando alguien se enamora del Señor, cuando alguien dice: Señor. Por eso Pablo fue el único hombre que se atrevió a decir: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué hablaba así Pablo? Porque estaba enamorado del Señor. Estaba enamorado. Aún más, mire lo que dice 2 Corintios capítulo 11. Vamos a 2 Corintios. 2 Corintios capítulo 11. Bendito sea el nombre del Rey para siempre. Bendito Dios. ¿Por qué no vemos a un joven lleno del Espíritu Santo? ¿Por qué no lo vemos? ¿Por qué no vemos a los jóvenes prendidos en el Espíritu de Dios? ¿Por qué usted cree? ¿Por qué no quieren dejar nada de ellos? ¿No quieren morir ellos para que Cristo viva? ¿Estoy escuchando ninguna vez? Es más, hay jóvenes que están aquí en la iglesia y ni convertidos son. Ni convertidos son. No son salvos. Están en pecado todavía. Y no les importa. Se van al infierno y no les importa. ¿Por qué? Eso es palpable. No están enamorados de Cristo. Palpable, eso se ve a leguas. Primero, 2 Corintios capítulo 12, versículo 22. Vamos a leer lo que dice la Biblia. 2 Corintios 11, 22. ¿Lo tienen, hermano? Pablo habla de una manera y dice algo poderoso. Vamos a leer desde el versículo 19 para el 20 para que entendamos. Bueno, desde el 18 para que entendamos el punto a donde quiero llegar. Puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré, porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos.
Pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetadas. Para vergüenza mía lo digo. Por eso fuimos demasiado débiles. Pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura. También yo tengo osadía. Y pregunta, ¿son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Adán? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco, hablo, dice Pablo. Yo más. En trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles, más en peligros de muerte. Muchas veces de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con vara, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en camino muchas veces, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y en sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y demás otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la persecución por todas las iglesias. Quien enferma y yo no enfermo, pregunta, ¿a quién se le hace confesar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es mi debilidad. El Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miente. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad, y los damascenos como para prenderme, y fui descolgado del muro en un canasto por la ventana y escapé de sus manos. Pablo narra y dice: ustedes han padecido y le dan la espalda a Dios por cualquier cosa, y se quejan delante de Dios por cualquier cosa, y dice: ¿quieren saber lo que es padecer? Y les empieza a narrar. Si alguien, Pablo les está diciendo, si alguien tiene derecho de darle la espalda a Dios, soy yo. Pero dice: sin embargo, lo que yo padezca por él es poco para lo que él hizo por mí. Amén. ¿Quién lo está diciendo? El hombre tremendo después del Señor en la Biblia, el apóstol Pablo. Tú no estás dispuesto a padecer nada. Oye, mi hermano, ¿por qué te vas a divorciar? Es que ya no la aguanto, pastor, ya no la aguanto. Y le pregunto a ella: oye, ¿por qué no? Es que ya no la aguanto. Bueno, ninguno de los dos se aguanta. No quieren pasar nada, no quieren tolerar nada, no quieren sufrir nada. Y si yo me fuera a todos los matrimonios que están separados y hablara con ellos me sacarían sus excusas y me dirían: es que ella, y me diría ella: es que él. Siempre. ¿Sabe por qué? Porque les importa un cacahuate lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Pablo dijo: todo esto me ha pasado, pero ¿sabe qué? Lo tengo por basura para alcanzar a aquel que dio su vida en la cruz por mí. Pablo no ponía excusas, Pablo no ponía pretextos. Es que me hicieron. Hermano, si alguien tiene derecho a darle la espalda a Dios, soy yo. Traicionado, gente que comía a mi mesa, puñalada en la espalda, se fueron hablando de mí, criticando la doctrina, criticando la iglesia. Me dañaron. Yo tengo todo mi derecho de decir: así ya no quiero seguir. ¿Qué caso tiene seguir si esta gente no quiere? Yo estaré en todo mi derecho.
Pero entonces, ¿dónde dejaría lo que Él hizo por mí? Entonces, ¿dónde quedaría lo que Él sufrió por mí? Tú no puedes pensar así, tú sí te le quitas. Tú sí. No, es que cuando Él cambie, yo voy a cambiar. Cuando ella cambie, yo voy a cambiar. Cuando los demás cambien, entonces yo voy a cambiar. Tú no puedes. ¿Por qué? Porque no te has enamorado de Cristo. Porque no te has enamorado de su sacrificio. No has visto lo que Él padeció en el Calvario. No has oído lo que la gente del mundo llama Semana Santa. Se la pasan dando películas. Ellos se la pasan dando películas de lo que el Señor sufrió y padeció. No has sabido lo que Cristo hizo por ti y por la humanidad. No lo has sabido, no lo has entendido, no lo has comprendido. Para que cuando venga un problema a tu vida, tú inmediatamente digas, ¿sabes qué? Ahí nos vemos. No se puede, ahí nos vemos. Ahí te ves. Pablo dice, si alguien está en todo su derecho, soy yo, dice Pablo. Pero no lo vamos a ver por qué, por amor a Cristo. Y aún el apóstol Pablo dice en 2 Timoteo, voy a hacer para allá, 2 Timoteo, ¿cuántos siguen aquí? 2 Timoteo, capítulo 4, 2 Timoteo capítulo 4 y en el versículo 9, 2 Timoteo 4, 9. Está como el esposo que muere. La esposa lo trató mal toda su vida y cuando muere va a la tabla y le dice, ahora sí te voy a tratar bien. ¿Ya para qué? Hablábamos de lo que decía el Proverbio de la mañana, la palabra tiempo, ¿qué? Es buena. Amén. Es medicina. Es algo poderoso. Y lo dice aquí el apóstol Pablo, 4, versículo 9. Procura venir pronto a verme, le dice Timoteo, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Cretense fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envié a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Alejandro el cardelero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se opuso a nuestras palabras. Pablo había sido traicionado, había sido de manera tremenda, había padecido por causa de Cristo. Pero él decía, todo lo que yo sufra no se compara con lo que él hizo en la cruz del Calvario. Y cuando tú entiendas lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, vas a dejar de ser un arrogante, vas a dejar de ser un petulante, vas a dejar de ser un frío, un tibio, un indiferente. ¿Cuánta indiferencia, hermano? Yo tenía a mi cargo 40 jóvenes cuando llegué al programa. Había unos jóvenes que iba y les daba palabra. Y se empezaron a juntar y se hicieron grandes, se hizo grande el grupo, muy grande. Y Dios me trajo un sueño. Y yo preparaba una comida especial en una mesa muy larga y preparaba comida especial. Y a todos les decía, vengan, siéntense. Se sentaban, pero nadie quería comer. Nadie quería comer. Porque el papá de ellos les había dicho, no coman esa comida. No la coman. Ciertamente Dios le había revelado lo que iba a suceder. Ciertamente el papá de los jóvenes de ir a casa les decía que yo era muy exagerado en la predicación, que yo exageraba mucho y que no era tan así, que no era tan que la santidad y que todo eso no se manejaba. Entonces él
Les robaba la palabra, les robaba la predicación. Algo terrible. El Señor me hizo ver que así no funcionaba, que así no iba a estar. Pues el Señor me ha puesto sueños donde yo en esta iglesia sirvo la comida y hay muchos que no quieren comer. Aleluya. Hay muchos que menosprecian la comida que Dios da. Amén. ¿Y saben por qué? Porque no están enamorados. Bienaventurados, dice la palabra, los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Cuando tú no tienes hambre por la palabra de Dios, tú oyes la palabra de Dios y la menosprecias y la minimizas, como decimos en la mañana, las palabras del perfumero que mencionaba el hermano Juan Antonio. El perfumero da la palabra perfumada y la gente hedionda, pestosa, comienza a criticar y comienza a decir: no es como el pastor dice, es muy exagerado. No, es que el pastor exagera. Y esa gente comienza a pescar y empieza a contaminar a los que están a su alrededor. Los demás empiezan a oír. ¿Por qué, mi hermano? Porque no quieren comerse el alimento que Dios le da. Amén, amén. Pero ¿saben por qué? La raíz de todo no está enamorado del Señor. Cuando nosotros vemos a un joven prendido del Espíritu de Dios, que, hermanos, cuando está la alabanza se desarma alabando a Dios, es porque él se enamoró de Cristo. Amén. Se enamoró del Señor. Amén. Cuando uno se enamora, no le importa quién lo ve. No le interesa nada. Nada, porque está enamorado de Dios. Sin embargo, usted ve un joven apagado, apático, hermano Meléndez haciéndose acá, mira al Señor, y él hace. ¿Sabes por qué? Porque no está enamorado del Señor. Él piensa que está cantando para nosotros. Él piensa que nos está alabando a nosotros. No piensa que está alabando a Dios. No está enamorado. Y una persona que no está enamorada no puede hacer algo para su Señor. No puede. Es imposible. Pablo decía: yo he padecido tantas cosas de los de mi nación, dice, aún los de su nación lo traicionaron, cosas terribles. Al apóstol Pablo que lo quisieron matar muchas veces. Sin embargo, él dijo: esto no es nada comparado con lo que él hizo por mí en la cruz. A ti te hacen algo, a ti te dicen algo, inmediatamente le das la espalda al Señor. Ya no quiero nada con Dios. Ya no quiero. ¿Tú tienes idea de cuánta gente está en sus casas de diferentes iglesias en estos momentos y no se están congregando? ¿Tienes idea? ¿Sabes por qué? Porque dejaron de amar al Señor. Dejaron de amar al Rey. Y si les hicieron algo peor, no, es que me hicieron esto, me hicieron aquí, me hicieron allá, me dijeron, que poco aguantas. Te hubiera pasado lo que le pasó al apóstol Pablo, ya le hubiera dado la espalda. Te hubiera pasado lo que le pasó a Job, ya hubiera maldecido al Señor. Viendo la historia de Job, leyendo la historia de Job, oraba en la mañana y le decía: Señor, Job, tremendo, como nunca te maldigo, como nunca blasfemó contra ti, Señor. Como a pesar de todo lo que hiciste, él retuvo su integridad. A tal grado, Señor, que sus tres amigos que fueron a culparlo, ellos tuvieron que ir con él para que Job pidiera perdón por ellos. Amén. Tremendo. ¿Pero por qué pasó esto? Porque Job estaba enamorado de Dios. Y mientras usted no se enamora de Dios, su vida nunca va a cambiar. Su vida siempre va a ser la misma. Usted nunca va a salir de donde está. ¿Por qué? Porque se necesita estar enamorado de Dios para soportar desprecios, para soportar cárceles, para soportar naufragios, para soportar todo lo que abandonos, traiciones. Se necesita estar enamorado de Dios. Pero usted no está dispuesto a aguantar nada de esto. Usted no está dispuesto a soportar nada de esto. Usted con cualquier problemita, vamos a divorciarnos, vamos a separarnos. Usted con cualquier problemita deja de venir a la iglesia. No, pastor, es que yo no tengo su tiempo para ir a la iglesia. No vienes aquí por mí. Tú vienes aquí para alabar a Dios. Tú vienes aquí para agradar a Dios.
No vienes aquí por mí, y si vienes por mí, arrepiéntete. Amén, amén. Pero la raíz de todo es que tú tienes que estar enamorado de Cristo. Y para que te enamores de Cristo, tienes que creer lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Tienes que creer realmente que lo que Él pasó fue real, tan cierto como el aire que estamos respirando. Pero mientras tú no te enamores de Cristo, toda tu vida vas a estar igual, toda tu vida vas a estar igual, vas a estar en lo mismo, siempre echándole la culpa a los demás. Una persona que no acepta sus errores nunca va a cambiar, jamás. Es que yo quisiera cambiar, pero él así, yo quisiera cambiar, pero ella así. Nunca lo vas a hacer, jamás. Jamás. Y toda tu vida lo vas a pasar así. Y si mueres en esa condición, te vas a ir al infierno. Porque siempre he platicado con muchos matrimonios, y los matrimonios tienen su versión cada uno. Muy rara vez me han tocado platicar con matrimonios que dicen, no, es que sí, yo reconozco. Muy rara vez, siempre cuando le pregunto a la esposa, ¿cómo está la cosa? El esposo dice, no, es que así. Y cuando le pregunto a la esposa, no, es que así. Nunca reconocen sus errores, jamás. Nunca. Es muy raro. Me ha pasado muy rara vez. Y cuando hay otro matrimonio que reconocen sus errores, el Señor restaura su matrimonio. Cuando he ido con personas a hablarles de Cristo y reconocen sus errores, Dios obra poderosamente. Pero mientras la gente no reconozca sus errores y se justifique echándole la culpa a los demás, su vida nunca más va a cambiar. Hermano, ¿por qué no viniste? Pues es que mamá no pudo, pues es que papá no pudo. Y luego tú no tienes pies para venir. No estoy escuchando. Oye, hermano, ¿por qué no viniste? No, pues es que mi esposa. ¿Aló? Amén, amén. Bueno, ¿y tú? ¿No hay camiones o qué? ¿Qué pasa? Aleluya. Siempre, cuando alguien está enamorado, siempre le va a echar la culpa a los demás. Siempre va a ver los defectos de los demás, pero no los propios. Y Pablo, ¿qué hacía? Donde iba, él sacaba sus defectos y decía, yo esto. Pero Cristo cambió mi vida. Amén. Porque estaba enamorado. Yo te pregunto a ti, hermano, ¿verdaderamente tú estás enamorado del Señor? ¿O solamente para ti es una rutina? Solamente para ti se ha convertido en una rutina. Verdaderamente tú estás ansioso por venir a la iglesia el día de culto. Verdaderamente tú estás deseoso de escuchar la palabra de Dios. Verdaderamente tú cuando escuchas la palabra de Dios sales y la aplicas y la pones por obra. Realmente. Cuando esto sucede, entonces tú creces. Cuando esto sucede, entonces Dios pone un ministerio en tu vida. Entonces Dios pone algo en ti. Cuando tú oyes la palabra y la aplicas. Cuando tú escuchas la exhortación y no volteas a ver quién vino. Lo digo por el hermano. Lo digo, no, lo está diciendo por mí. Pero necesitas enamorarte de Dios. Necesitas enamorarte de Cristo. Cierre sus ojos, incline su rostro.